Nuestro siguiente invitado y regresar contigo en los próximos minutos para poder hablar también de otros temas que están pendientes y que son materia de conversación. Si nos permites, vamos a dar la bienvenida al analista político Omar Aguapara y le pediré de plano si tiene algún comentario respecto de esta denuncia que en exclusiva ha puesto en la mesa Santiago Gómez. ¿Cómo está, señora Aguapara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. Al parecer, otro ejemplo más de una lógica que está dominando, creo, este gobierno, que es la lógica del cuoteo, del amiguismo, ¿no? De entregar, creo, puestos de gobierno a gente que es leal o a gente que ha estado presente en la campaña, ¿no? Y no es que no ha existido antes, pero creo que el ritmo y la cantidad de gente que vemos involucrada y espacios del Estado que hemos penetrado, creo que son alarmantes. Correcto, a ver, esperamos una respuesta, les decía también, y conversábamos con Santiago en principio también desde la Cancillería, para que se nos pueda explicar cuál es el criterio que se ha manejado, porque se habló durante todos los meses de la campaña de un tema de meritocracia, de que aquí no iba a haber tarjetazo y otros puntos más que lamentablemente comenzaron desde los momentos de las primeras designaciones a notarse diferentes al discurso. Pero también lo que es preocupante y de lo que ya hemos tenido mayor información, a decir de los generales en retiro, es lo que ha sucedido en la FAP y también en las Fuerzas Armadas. Sobre ello ha dicho el ministro que ha puesto su cargo en disposición, que en realidad siempre está a disposición, es decir, en cualquier momento de alguna forma le pueden también retirar la confianza al respecto. ¿Nota usted cierta lentitud y nuevamente el silencio del presidente de la República o le parece que están actuando, digamos, en los tiempos que corresponden? No, yo creo que esa es otra constante, ¿no? Que ante cada crisis ha pasado antes, pasó con Maraví, pasó con Marranzuela, con otros ministros y con otras designaciones. Lo que vemos es una falta de reacción del Ejecutivo. No sabemos si es que no tienen las respuestas, no sabemos en verdad qué es lo que sucede al interior, porque suelen tardarse mucho. Y ahí, incluso para ellos, desde un punto de vista estratégico, creo que dejan que la narrativa también se les vaya de las manos, ¿no? Dejan que más allá de lo que esté sucediendo, sea cierto o no cierto, no contamos con una versión del Ejecutivo y de esa forma todos los vacíos que quedan abiertos permiten que sean llenados de cualquier otra manera, con cualquier otra versión. Y en este caso específico creo también ameritaría, sí, una respuesta formal, una versión concreta de los hechos, un descargo al menos de lo que sucedió, ¿no? Creo que es bastante serio como para meritarlo. Ahora, lo otro también es que dijeron que para hoy día a las 3 de la tarde se recibiría en la Comisión de Defensa los descargos o los comentarios, todo lo que ha sido materia de denuncia. Se habló también de los chats de parte de los generales en retiro. Le pregunto es hasta dónde se podría llegar realmente con esta situación. Se habló del artículo 400 del Código Penal en el que habrían incurrido también los funcionarios. No se sabe exactamente si también habrán las pruebas para poder decir que eso también lo pondría como imputable al presidente de la República, pero en realidad hasta dónde se puede llegar legalmente hablando, políticamente hablando también, porque hablamos del Congreso de la República. Bueno, legalmente corresponde a constitucionalistas, a penalistas, es un área que no es de mi manejo. Los responsables políticos son los ministros, ¿no? El presidente de la República no puede ser juzgado durante su mandato. Podría haber una investigación, pero tendría, creo que, esperar hasta el final de su mandato, ¿no? Ese es un poco el rol que cumplen los ministros, un poco de defensa, que un poco eximirían en esta situación de responsabilidad al presidente. Habría, en caso de, creo que, mayor evidencia o mayor contundencia o mayores agravantes, pensar en otras salidas. Me imagino que creo que se rumoreaba sobre el Congreso, tanteando algunas de esas medidas, y bueno, lo hemos visto en tiempos recientes con el caso de Vizcarra. Pero en un caso así creo que lo que correspondería podría ser una investigación en el Congreso, probablemente una interpelación o una censura si es que no llegas a renunciar antes el ministro Ayala. Y de todas maneras sí una especie de comisión investigadora que analice qué cosa fue lo que realmente sucedió, porque tampoco podría quedar simplemente en la salida de un ministro. Habría que ver el rol que ustedes acaban de mostrar, no queda en el Ministerio de Defensa respecto al secretario de Palacio, el señor Pacheco.
que no solo se limita a la esfera militar, sino también al parecer ha influenciado en ascensos o en nombramientos en Cancillería. Lo que usted quiere decir es que esto no necesariamente solo sería de responsabilidad del ministro del Interior, del secretario de la Presidencia, sino que ellos no pueden haber actuado sin que el presidente de la República conozca de estos hechos. No lo sé, habría que ver que primero el descargo de los generales esta tarde, creo que se van a presentar en el Congreso, creo que ameritaría una investigación, ameritaría saber qué fue lo que realmente sucedió, cuál fue el rol de cada uno de los protagonistas en este nuevo entuerto y tratar de entender y de delimitar las responsabilidades. Le pregunto si es creíble en todo caso, señora Guapara, en su experiencia viendo nuestra política nacional. Es difícil aventurarse, ¿no? Sabemos muy poco de lo que sucede dentro del Palacio. Tenemos un presidente hermético que se suele comunicar más a través de sus nombramientos. Creo que de lo que sabemos hasta ahora y de cómo está operando el Ejecutivo, en la forma en que busca, creo, lealtades, o al menos nombrar gente de confianza o de su entera confianza, incluso en base a criterios geográficos, en base a criterios de residencia, al parecer allegados incluso a la provincia de residencia del presidente. Creo que sí podría haber motivos para, al menos para una severa investigación. Ya, pero ¿de qué tipo de lealtades estamos hablando? ¿De las referidas, por ejemplo, también por el señor Walter Martos, que le habrían hecho llegar a él los comentarios respecto de que se ha pedido lealtad con el presidente y no necesariamente con la nación? Es decir, ¿qué es lo que se está entendiendo desde el Ejecutivo como lealtad? Eso le quisiera preguntar también. Bueno, eso es un terreno, no te podría responder, depende del contexto. Habría que ver quién estuvo presente, cuáles son los descargos de los generales que estuvieron ahí, qué entendieron ellos. No, es un tema también comunicacional, un tema de que yo dije esto, pero me refería, el presidente podría decir en su descargo, yo esperaba lealtad hacia la nación, pero me malentendieron, o cosas más semánticas. Es probable, sospechamos de cómo ha sido el comportamiento hasta ahora del gobierno, que sí haya habido una intención de asegurarse cierta lealtad de las Fuerzas Armadas, una lealtad que le fue esquiva, por ejemplo, creo, a Manuel Merino cuando fue presidente del Congreso, cuando fue presidente también, en estos breve periodo, que al parecer el día que renuncia Merino fue también porque las Fuerzas Armadas no asistieron a una reunión a la que Merino los había convocado. El rol, lamentablemente, de las Fuerzas Armadas se ha vuelto muy importante en estos últimos años. Digo lamentablemente porque no es... sí, político, y es un rol que no les corresponde, ¿no? No son deliberantes y tampoco deberían ser dirimentes, tampoco deberían estar presentes en los momentos más álgidos. Estas crisis se deberían resolver a nivel político, ¿no? Sí, sin la participación de los militares. Al día de hoy, la Premier alcanza a decir que están preocupados. Del presidente no sabemos en realidad qué pensará. ¿Qué nos dice eso respecto de tantas denuncias? El ministro de Defensa que finalmente dice, pongo mi cargo a disposición, que siempre está, pero al final no hay ninguna decisión al respecto. Ninguna pieza se mueve, nadie asume la responsabilidad realmente y tenemos un presidente callado y una Premier que solo alcanza a decir, le repito, que está preocupada. ¿Qué debemos entender los peruanos? Es un problema tener esta continuidad, esta constante crisis autoinfligida todo el tiempo por el Ejecutivo, creo. Una falta de diálogo, al parecer, entre el presidente y su presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que ya va teniendo que pasar por encima de varias crisis creadas por estos intentos de, creo, penetrar el Estado con amigos, ¿no? Es un gobierno bastante inestable, bastante débil. Es preocupante, creo, para los ciudadanos tener este tipo de conducción. Vamos a ver si hay algunas respuestas. Le agradezco por su tiempo y precisamente vamos a trasladarnos hacia los exteriores de Palacio de